No, gracias, señor presidente. Empiezo aclarando que este es una solicitud de archivo radicada por el Polo Democrático Alternativo, que es gemela de una que nuestra bancada presentó también en el Senado. Entonces esta no es pues una proposición individual, sino de mi partido. Y empiezo diciendo esto, estimados compañeros, cuando el gobierno presentó el proyecto de ley, en los pasillos muchos de ustedes comentaban con nosotros en privado sobre lo pobre que era la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo. Yo espero que esa crítica que oímos en privado se manifieste hoy en público, porque la verdad, cuando lo empezamos a mirar y a estudiar a fondo, yo llegué a la siguiente conclusión. Si se hiciera un concurso mundial de cuál era el peor plan de desarrollo de país alguno, estoy seguro que el doctor Duque, la doctora Alonso y el doctor Carrasquilla se ganarían el primer premio. Este es un plan de desarrollo hecho absolutamente con la cartilla dictada desde Washington y desde los organismos internacionales de crédito y de la OCDE. Este plan de desarrollo es un plan de asfixia fiscal para atender los derechos ciudadanos. Miren este dato que ustedes lo tienen, pero creo que vale la pena resaltarlo. El plan plurianual de inversiones, el componente público del plan plurianual de inversiones, suma para el cuatrenio 729 billones de pesos. Ese es el componente público. Dividan eso por 4 años. Hagan una operación simple. Y eso da una suma inferior a lo que el presupuesto nacional de este año tiene contemplado sin el componente de servicio de deuda. Es decir, nos están proponiendo un plan de desarrollo en el que el componente público va a ser decreciente con respecto al presupuesto del gobierno para el año 2019. Miren en educación, fíjense ahí en el plan plurianual de inversiones, el componente público del plan plurianual de inversiones para educación, público digo yo, dividido por 4 años nos da 33.7 billones por año. 33.7 billones por año. Muy inferior a los 41 billones que hay contemplado en el presupuesto del 2019. Entonces lo que nos está diciendo el doctor Carrasquilla y la doctora Alonso es que vamos a hacer una inversión pública inferior en los próximos 4 años a la que estamos proyectando para el 2019. Y como el tiempo entonces está estrecho, yo pensaba que era un poco más, quiero entonces aclarar una cosa que es importante. En educación está claro que la educación no aparece como una prioridad en el plan de desarrollo del doctor Duque. Y los acuerdos a los que llegó con el movimiento estudiantil el año pasado apenas se están reflejando de manera parcial en este plan de desarrollo. Miren ustedes, el gobierno del doctor Duque suscribió en diciembre 14 del año pasado un acuerdo con los estudiantes, profesores y la comunidad universitaria donde se comprometía a que los recursos del balance, los recursos no ejecutados, año a año, al principio del año, se vinculaban al presupuesto de educación, a la base presupuestal de la educación superior de manera principal. Y en el plan de desarrollo no hay ni una mención a ese compromiso que hizo el gobierno nacional. Y ese recurso, cuando lo calcularon entre el gobierno y los estudiantes y los profesores el 14 de diciembre, daba 1.2 billones por año, que se le podían adicionar a la educación superior con esos recursos que en el departamento se llaman recursos del balance, y aquí no aparece ese compromiso. Es decir, hay una clara intención en este punto de no cumplir por lo menos de manera total y completa los acuerdos. En salud es demasiado evidente que el gobierno lo que quiere es fortalecer el papel del Ministerio de Hacienda en el tema de los planes de saneamiento fiscal y financiero de los hospitales públicos. Hay una evidente intención de que estos hospitales se quiebren.
hay un abandono total a estos hospitales. En el componente salud del SGP, se aumenta del 80 al 88% el componente que tiene que ver con subsidio a la demanda. Y se rebaja del 10 al 2% el subsidio a la oferta. ¿Y esto qué significa? ¿Qué es el subsidio a la oferta? Es el 10% del componente salud del SGP. Y ese 10% para los departamentos y los municipios sirve para atender lo que llaman la población pobre no asegurada o que le dicen otros población vinculada. Y para pagar la seguridad social de los trabajadores de las empresas sociales del Estado. Miren este dato, señor ministro y señora directora de planeación. El año pasado, ojo, el pago de salud y seguridad social en su conjunto de los trabajadores de los hospitales públicos de Colombia tuvo un costo de 350.000 millones de pesos. El pago de la seguridad social, del recurso humano, del talento humano de los hospitales públicos valió 350.000 millones de pesos. El componente, el 10% del componente salud, podía sumar en el año pasado unos 800.000 millones de pesos. Podía sumar, y este año se calcula que puede ser 900.000 millones de pesos. El componente salud del Sistema General de Participaciones. Lo van a bajar a 180 o 200.000 millones. Es decir, lo que va a quedar como subsidio a la oferta, que es de donde se paga la seguridad social de los trabajadores de los hospitales, no va a alcanzar siquiera para cubrir la mitad de lo que vale la seguridad social de los trabajadores de los hospitales. ¿Y esto qué significa? La quiebra de los hospitales públicos o los trabajadores tendrán que pagar la seguridad social de su bolsillo. Algo así tendrá que pasar, porque las cuentas son así, muy facilitas. Si hay 1 billón de pesos para el componente de subsidio a la oferta, de salud, y la seguridad social valía 350.000 millones, y ese subsidio a la oferta lo van a bajar a 200.000 millones según este plan de desarrollo, pues van a faltar para solo seguridad social 150.000 millones, y no va a quedar un peso para atender a los migrantes y a la población pobre no vinculada. Pero como si fuera poco, de manera tramposa, el gobierno en el artículo de las eliminaciones de normas está eliminando el fondo de prestaciones de los trabajadores de los hospitales públicos. Lo está eliminando. Y ojo, a nosotros nos dijeron que iban a eliminar un mico que habían metido yo espero que sí le eliminen, porque donde decía que tendrá que girar directamente la ADRES a los prestadores de salud cuando las EPS no le giran, metieron una palabrita que decía podrá girar. No tendrá que girar, sino podrá girar. Yo espero que lo quite, porque además esto es otro atentado contra los hospitales públicos y contra la red pública de seguridad social. Tiene este plan de desarrollo unas cosas bastante curiosas. Yo no sé si todos se han percatado, pero miren ustedes, en los fondos de estabilización de precios de que habla este plan de desarrollo para el agro, doctor Chica, usted que es un hombre del campo, en los fondos de estabilización de precios, dicen que los fondos de estabilización de precios servirán para subsidiar productos agropecuarios y pesqueros nacionales e importados. Esa palabrita, yo le pregunto, ¿nosotros, Colombia, va a subsidiar productos importados? O sea, en otros países los están subsidiando, están quebrando a nuestros agricultores, están quebrando a nuestros industriales, y en el agro vamos a subsidiar los productos importados. A mí sí me tiene que explicar alguien por qué metieron la palabra importados en los fondos de estabilización de precios, porque estamos entonces subsidiando mano de obra en el exterior. En minería, que voy acabando porque no sé cómo voy de tiempo. ¿Cómo voy de tiempo? Bueno, nadie me dice, entonces tengo tiempo. En minería, tenemos una discusión grande con el Ministerio de Minas y con el Ministerio de Medio Ambiente. Colombia tiene un conflicto que se ha venido incubando y que cada vez es más agudo entre los mineros nacionales, informales, ancestrales y tradicionales, y la gran minería multinacional.
El Código de Minas... Dos minutos para que cierre, doctor Jorge. Sonido 2 minutos al doctor Jorge, por favor, para que termine. El Código de Minas aprobado en el año 2001, la ley 685, no contempla para nada la existencia de la pequeña minería. Solo contempla la gran minería y la minería de subsistencia. Y eso ha generado un conflicto, es que los pequeños y medianos mineros nacionales no han podido formalizarse ni acceder a títulos mineros durante un periodo que ya va a llegar a 20 años. Y ese conflicto es un conflicto de la vida real, porque la gente no se muere de hambre, la gente busca dónde conseguirse la comida, incluso en actividades tan riesgosas como Félix, las que hacen en Caldas los de los cúbicos, que se entierran literalmente debajo de los ríos a conseguirse una pepita de oro para que sus familias coman. Y la propuesta que tiene este plan de desarrollo para formalización y legalización minera es absolutamente insuficiente. Se queda en la mitad del camino, y si se queda en la mitad del camino, el conflicto va a seguir creciendo. Yo le he hecho una solicitud muy respetuosa al Ministerio de Minas y al Ministerio de Ambiente que autoricen que hagamos unas modificaciones en las propuestas que tenemos que hacer de minería para que podamos abrir la puerta a una verdadera formalización de los pequeños y medianos mineros nacionales, ancestrales y tradicionales. Y finalmente les pido, compañeros, que si el conjunto del plan es tan desastroso, pues entonces que lo hundamos. Le neguemos al señor presidente la aprobación de este plan, tendrá que aprobar por decreto el plan plurianual de inversiones y tendrá que traer al Congreso cada una de las iniciativas legislativas para ser discutida con toda tranquilidad y con toda calma, y no a pupitrazo limpio como nos están poniendo a hacer este plan nacional de subdesarrollo, que yo no he dudado en calificar el plan de subdesarrollo Uribe 3, el plan de subdesarrollo Santos 3, Uribe 5, Samper 6, Pastrana 6, Samper 7 y César Gaviria 8. Eso es lo que es este plan nacional de subdesarrollo. Muchas gracias. Gracias, doctor Jorge Gómez. Anuncio que va a cerrarse la discusión. Se cierra.